Voy a poner de pie un momentito, de pie, y hay una palabra que todos conocemos y está en 1 Tesalonicenses 4, y la Biblia dice que Dios es el Dios de toda consolación. Y yo creo que una de las maneras en la cual Dios nos consuela es con su palabra en momentos como estos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí que nos entristecemos, pero no como los otros, porque para ellos hay desesperanza, para nosotros hay una esperanza que viene de camino, y el Señor a través de Pablo nos dice cuál es. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y creemos que Jesús está cerca, así que también la resurrección de ellos, nuestros seres queridos, está muy cerca también. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, si así Dios lo quiere, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y de esa manera te alentamos en este día a la confianza y a la esperanza de que Dios está con ustedes. Iglesia, extiende tu mano hasta acá y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este día por mi hermano, por su casa, por su familia, por Deris, por Carmencita también, Señor, por cada uno de los que en esta familia hoy puede tener un dolor, una pizca de sufrimiento, mucho sufrimiento. Pero tu palabra nos recuerda la esperanza del que cree. Y gracias a ti, Señor, tu hija Carmen fue una mujer de fe que creyó en ti y tuvo la esperanza de la salvación y de la resurrección. Y ella está incluida en esa promesa que acabamos de leer, de levantarse junto a su esposo, junto a todos los que junto con ellos creyeron, y un día se levantarán cuando el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, abraza a Joe y a sus hermanos. Que el Dios de toda consolación, crees tú, les consuele de la manera sabia y divina que lo puede hacer, y que pueda secar todas sus lágrimas, ahora temporalmente, pero dice tu palabra que un día secarás toda lágrima y ya no lloraremos más, sino que celebraremos por la eternidad. Gracias por esa promesa, por esa esperanza que desde ahora podemos disfrutar y tener en Cristo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. God bless you, brother. Puedes tomar asiento, iglesia. Y así en tu asiento puedes abrir la Biblia en el Salmo 118. Este precioso salmo va a ser la base para el mensaje de hoy. Y quiero pedirte que abras tu Biblia, ya sea en tu teléfono, en tu tableta, tu iPad, tu Biblia de papel. Pero la palabra de Dios en el Salmo 118, estos 29 versículos de este precioso salmo que Dios puede usar para hablarnos en este día. ¿Ya lo tienes? No les escucho. ¿Ya lo tienes? Leo la Biblia entonces, Salmo 118, la palabra de Dios dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová.
Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Alguien sabe quién es la diestra del Señor? Tiene un nombre y se llama Jesús. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Este salmo es un salmo precioso. Es un salmo que disfrutamos tan solo con leerlo. Para mí tiene un lugar especial. Aparte de todo lo que Dios revela en este salmo y todo lo que tiene que ver con el origen del salmo, pero en lo personal tiene un lugar especial para mí. Hace 6 años atrás, en una de las pruebas de salud más fuertes que vivimos como familia con relación a Swanley, sus 2 piernas, sus tendones de Aquiles, nosotros veníamos regresando de la primera consulta con el doctor que la vio y nos confirmó lo que temíamos, que se habían roto sus 2 tendones, es decir, el tendón de Aquiles de cada pierna, y ella estaba imposibilitada, como muchos de ustedes saben, de caminar. Veníamos de camino y justo cuando cruzaba la 117 avenida por la Kendall Drive, el Señor habló a mi corazón. Y el Espíritu Santo usó nada más y nada menos que el Salmo 118 para darme una palabra de esperanza en ese momento en que teníamos incertidumbre y en que teníamos nosotros mucho dolor inclusive. Había un silencio en el carro, habíamos parado de hablar por unos minutos, creo que los dos estábamos embargados por la preocupación y por la incertidumbre de lo que venía por delante. Y con esa dulzura que tiene Dios, el Espíritu Santo recordó una porción del Salmo. Y con ella me dijo y me dejó saber que ella iba a volver a caminar. Yo no sabía en ese momento cómo lo iba a hacer, si iba a usar a los doctores o si él iba a prescindir de ellos para hacer el milagro, como finalmente lo hizo. Pero la palabra se cumplió. Y eso es lo lindo de leer la Biblia, porque este no es uno de los salmos que más he memorizado. De hecho, no es de los que he memorizado, salvo algunas de las declaraciones que hace ahí el salmista, pero no precisamente los versículos que me regaló, pero sí lo he leído muchas veces a través de los años. Y eso es lo bueno de la lectura de la palabra, que queda como una reserva en el alma, que el Espíritu Santo va a usar en los momentos difíciles o necesarios de nuestra vida para ministrarnos con esperanza y para ministrarnos con fe. Y yo quiero inspirarte, quiero motivarte en este día a que seas un ávido lector de la palabra, que leas la Biblia con la certeza de que no es un libro que solamente escribieron los hombres, es la palabra inspirada del Espíritu por medio de la cual Dios todavía nos sigue hablando de manera puntual y de manera personal. Y cada uno de nosotros debiéramos amarla y comerla y beberla todos los días con la seguridad de que esta es la mejor manera en la que Dios habla a su pueblo. Y la iglesia de Dios dice: amén. El Salmo 118, la mayoría de los eruditos de la Biblia creen que lo escribió David. No es un salmo firmado por David, no se sabe exactamente si fue él o no el que lo escribió, pero la estructura del salmo, las palabras que usa, la manera en que habla de Dios y alaba a Dios, se parece mucho a David. Y hay una pista en la Biblia inclusive para creer que fue David el que lo escribió. Esdras, en su libro, Esdras en el capítulo 3, habla del momento en que se está rededicando el templo de Israel de Jerusalén. Saben que fue destruido cuando la deportación a Babilonia y después ellos regresan 70 años después para, entre otras cosas, reedificar el templo de Israel. Y el día de la rededicación, dice la Biblia que esto fue lo que se le pidió a Israel, que cantara en ese momento la casa de Israel frente al templo reconstruido, el Salmo 118 que yo acabo de leer. Y la palabra que usa Esdras capítulo 3, versículo 10 al 11, al cierre de ese pasaje, es la siguiente: según la ordenanza de David, rey de Israel. Es decir, que Esdras reconoce siglos después que ese Salmo 118
ya desde los días de David se conocía. Y lo más probable es que si este salmo se cantaba en los días de David, era porque el mismo David lo había compuesto. Así que es importante entender esto porque conocemos la experiencia de un hombre que desde que era un adolescente, pastor de ovejas, tocando un arpa, tenía una palabra del cielo que cantaba al Señor desde su corazón. Así que no es una experiencia superficial, sino que es una experiencia profunda e íntima de alguien que conoce a Dios personalmente. Pero mis hermanos, el Salmo 118 que tú y yo acabamos de leer, no solamente es un salmo inspirado por Dios, con el cual todavía habla a nosotros en pleno siglo XXI. No solamente es un salmo inspirado en David, un hombre que cantó con dulzura al Señor, es también un salmo profético. Este salmo está lleno del Señor Jesucristo, está lleno de palabras que tienen que ver con Él, de declaraciones que tienen que ver con el Señor. Es decir, mucho de lo que aquí leímos y de lo que aquí veremos se cumpliría más tarde en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Así que Cristo está encerrado en este salmo. Cristo es exaltado, es proclamado, es presentado. Y yo quiero que mires el libro de los Salmos de esa manera. En una ocasión le dije a un joven que no sentía motivación por leer la Biblia, y en especial el libro de los Salmos, no sé cómo, pero el libro de los Salmos es un libro que por sí solo nos motiva y es fácil de leer, pero no sentía la motivación y le dije, haz algo, intenta encontrar a Jesús en el libro de los Salmos. Y cuando descubras en los salmos a Jesús, te enamorarás más de las declaraciones que están hechas en cada salmo. Y esta es una de esas preciosas declaraciones. Quiero leer una vez más el versículo 1 y luego de esto orar para entrar en el mensaje que el Señor nos tiene que dar a través de este salmo. La Biblia dice, Salmo 118:1, alabad a Jehová, porque Él es, di conmigo, porque Él es bueno. Voy a decir una vez más y quiero que lo repitas conmigo. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Si algo nos vamos a quedar de la palabra de Dios en este día, que sea esta declaración. Hay mucho más que abrazar y que creer, pero si nos fuéramos a quedar con algo, que fuera con esta alabanza diciendo porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, hoy oramos frente a tu palabra, ante tu palabra, y te pedimos que el salmo inspirado por el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. El mensaje que has puesto en mi corazón, que yo he recibido, que me ha ministrado, que me ha bendecido, que ahora bendiga esta iglesia en el nombre de Jesús. Dale a mis hermanos los oídos para escuchar tu palabra, el corazón para estar atento a tu palabra, la actitud para recibir tu palabra y la voluntad para obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, háblanos, usa mi voz, mi vida, mis palabras, Señor, cada cosa que voy a transmitir, que sea dirigida, guiada y que sea inclusive la voluntad del Espíritu Santo que lo diga en este lugar. Padre, necesitamos oír tu voz, queremos oír tu voz. Háblanos en los próximos minutos y te permite que no haya distracción humana ni espiritual que pueda robarse la palabra de los corazones y por el contrario, que haya una respuesta de tus hijos a ti, ante tu palabra en este día, a tu palabra, de decir sí, amén, y de vivir esta verdad todos los días de su vida, de aquí hasta que Cristo venga. Oramos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu bendita palabra. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Hay algunas cosas, hay 4 cosas que quiero destacar en este salmo y la primera es la siguiente. Hoy, hermanos, es el día apropiado para que reconozcamos la bondad de Dios. Ayer lo fue, mañana lo será, pero cada día tiene su propia dinámica, su propia realidad. Hoy es el día apropiado para que tú y yo reconozcamos la bondad de Dios. Mira lo que dicen los versículos del 2 al 4 del Salmo 118. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga cuándo, ahora. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, los que sirven al Señor permanentemente. Dígalo cuando la casa de Aarón, di conmigo, ahora que para siempre es ¿qué? Su misericordia. Y digan ahora los que temen al Señor. ¿Cuántos temen a Dios en este lugar? Temerosos de Dios. No porque le tengamos un miedo, un pavor, un pánico, sino porque lo reverenciamos, lo obedecemos y lo amamos. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor, digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. El día oportuno para alabar a Dios es hoy.
Es hoy, no es mañana, no es cuando las condiciones estén completamente arregladas, no es cuando aparentemente todo está resuelto. De hecho, David posiblemente escribió el Salmo regresando de una batalla, teniendo pérdidas de hombres, teniendo que regresar al pueblo con una victoria contra los filisteos, pero también con noticias a muchas familias de que los soldados de su pueblo habían muerto en la batalla, y eso duele. Había el sabor de la victoria, pero el dolor de la familia que tenían ahora familiares que habían fallecido, dando su vida por su tierra, dando su vida por el pueblo de Dios. No era quizás el día más propicio en medio del dolor de un pueblo que sufría sus pérdidas, pero él dice, diga ahora Israel que Dios es merecedor de nuestro reconocimiento y que Dios siempre es misericordioso. Esto me hace recordar a Job. Job, que quizás muchas veces nosotros pasamos las páginas de la Biblia y nos saltamos el libro de Job. Y decimos, mejor me voy a los Salmos de una vez. Porque el libro de Job asusta a muchos cristianos. Y se nos olvidan dos cosas. Número uno, que Dios ya escogió hace 2000 años a un Job mucho mejor que este del libro, que se llama Jesucristo, que padeció por todos nosotros. Y murió por todos nosotros y cubrió todas nuestras necesidades y todas nuestras faltas. Pero Job también nos recuerda lo que significa ver a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Hay una frase que Job usó y que imprimió en su libro, está inclusive esta declaración que nosotros recordamos muy bien. Justo cuando recibió como una avalancha de malas noticias todo lo que vinieron a decirle con relación a sus hijos, a sus posesiones y finalmente su salud. Y Job ahí tendido en el suelo, lo que dice es, Jehová dio, Jehová quitó. Y sea el nombre de Jehová, alguien diga conmigo, bendito, dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y a veces nosotros pensamos que es demasiado radical hacer una declaración como esta. Solamente hace falta encontrarte donde se encontró este hombre para preguntarse, ¿qué hago ahora cuando no tengo razones humanas para alabar a Dios? ¿Qué hago ahora cuando no tengo razones humanas para ver a Dios a través de las circunstancias y poderlo ver como bueno y como misericordioso? ¿Lo seguiré llamando así? Y entonces vino la convicción del Espíritu a su vida y llevó a Job a declarar, Él da y Él quita, pero su nombre es bendito para siempre. ¿Sabes qué descubre Job? Y con él descubrimos nosotros que a Dios no se le alaba por lo que nos da o por lo que hace a favor nuestro. A Dios se le alaba cuando le conocemos y nosotros descubrimos que Él es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Diga conmigo la iglesia, todo el tiempo bueno es Dios. Aleluya. Si quieres dar un aplauso a la bondad de Dios, todo el que ha sido objeto de la misericordia de Dios, todo el que ha visto a Dios bueno en medio de nosotros, todo el que puede gritar y decir con Israel que para siempre es su misericordia, alabe a Dios en la iglesia. Todo el que puede decir con la casa de Aarón, Dios es misericordioso, alabe a Dios en medio de la iglesia. Todos los temerosos de Dios que ven en Él su bondad y su misericordia y lo puedan gritar en este lugar diciendo, para siempre es tu misericordia de generación a generación. Bueno es Dios, aleluya. Lo segundo que quiero ver en este salmo es que la angustia es permitida en la vida del que cree. Y es permitida para ensanchar nuestra fe. Yo creo que pienses en un momento. El salmista nos presenta su propia dosis de angustia en este momento en medio de la prueba y quizás nos preguntamos, ¿por qué los que creemos en un Señor que es todopoderoso tenemos que angustiarnos en diferentes etapas de la vida? Quisiéramos vivir otra experiencia, quisiéramos disfrutar de otra fe, ¿verdad? Y que sea la super fe de que nada malo me va a ocurrir y solamente con hacer una declaración nunca nos enfermaremos, nunca tendremos una crisis familiar, nunca tendremos ningún tipo de situación financiera, pero eso no es verdad. La verdad es que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen a pesar de las aflicciones, porque yo he vencido al mundo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios no nos cuenta medias historias. Dios no nos miente acerca de la realidad. Y nosotros tenemos que, frente a la angustia de la prueba, responder como respondió aquí el salmista, versículos del 5 al 9. Dice, desde la angustia, ¿desde dónde, iglesia? Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo.
No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Desde dónde invoca a Dios este hombre? Hermanos, la angustia nos obliga a invocar a Dios. Martin Lloyd-Jones, que fue un predicador pasado, y otros de la historia han dicho esto y han coincidido en decir esto. El Señor permite la angustia y la prueba porque esta es la que hace que nosotros oremos más que en otras temporadas de nuestra vida. Y tenemos que ser sinceros. Cuando nos va demasiado bien, que deberíamos orar tanto como cuando nos va no tan bien, se nos olvida muchas veces orar con la misma pasión, el ruego, el clamor que lo hacemos cuando la angustia toca la puerta. En ese momento somos insistentes y el Padre vuelve a escuchar las palabras y las oraciones que hace mucho ya no escuchaba de sus hijos. La angustia hace que el que cree de verdad, en lugar de aislarse de Dios y en lugar de resentirse con Dios, invoque a Dios. Dice el salmista, desde la angustia invoqué al Señor. Y no te sientas mal porque en las buenas no oraste. Sino que por el contrario, agradécele al Espíritu Santo que cuando llegó ese proceso de angustia, todavía escuchaste su voz que te dijo, no te escondas de tu Dios, no haces nada con resentirte con Él, no haces nada con inclusive sentir culpa porque hace mucho que no oras. Mejor búscalo, mejor ora, mejor acércate a Él y verás como todavía Él se inclina a escucharte y ponerte en lugar espacioso, dice el salmista. Invoca a Dios, el que está en angustia. Dice que además nos permite reconocer la respuesta de Dios. El salmista dice, me respondió. ¿Cuándo clamó? En la angustia. ¿Y qué hizo Dios? En ese preciso instante Dios le respondió. ¿Y de qué manera? Porque dice el pasaje, me respondió poniéndome en lugar espacioso. ¿Alguien escuchó la palabra? ¿Dónde lo puso Dios? El Señor podía haberle dicho, hey David, no habías orado con tanta fuerza hasta este momento. Resulta que ahora te acuerdas de mí. Así hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando alguien no nos llama, no nos busca, cuando no nos cuentan sus buenas noticias, nosotros decimos, ahora que tiene un problema apareció. Y nos ponemos sarcásticos. Y nos ponemos irónicos y decimos, ¿ahora? Y a veces hasta usamos la expresión, es demasiado tarde. Pero qué bueno es Dios, que no se parece a nosotros. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Qué bueno que no es que Dios jamás te va a mirar y te va a decir, ¿ahora? No, ahora no. No dice la Biblia que todavía hay tiempo. Que todavía, mientras Cristo no aparece en las nubes, hay tiempo para invocar al Señor. De hecho, dice Isaías, miren a Él todos los términos de la tierra y búsquenlo e invoquen su nombre, porque Él está cercano, todavía está disponible para el que busca al Señor. El salmista, obligado por la angustia, invoca a Dios. Y en la angustia, la respuesta de Dios es poniéndolo en lugar espacioso. Eso significa que Dios lo bendijo. ¿Tú puedes creer que en tu angustia Dios te bendiga? En la angustia Dios le respondió y en la angustia Dios lo bendice. Dios no necesita que la angustia desaparezca para comenzar a bendecirte. De hecho, es su bendición la que aplasta tus procesos de angustia. Y el salmista dice algo más en esta porción del Salmo. Dice que la angustia nos ayuda a disfrutar, escucha esto, la presencia cercana de Dios en nuestra vida. No sé si lo repararon o se dieron cuenta cuando lo leímos, pero dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿En qué lugar estoy? Estoy en la temporada de la angustia, pero ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Conmigo está el Señor. Por lo tanto, no voy a temer a mis enemigos, no voy a temer lo que pueda hacer el hombre, no voy a temer lo que pueda hacer nadie, porque ¿quién está conmigo en este preciso instante? Diga el pueblo de Dios, Dios está conmigo. Dios está conmigo, como Jeremías exclamó, como un poderoso gigante. Yo quiero que te lleves esto a casa hoy. Hay algo más que tengo que decirte, por supuesto, en este salmo, pero si algo te vas a llevar es cuando toque la angustia a la puerta de tu vida, que tal vez ni toque la puerta, porque esos momentos de la vida no piden permiso, pasan de largo como si fueran dueños de tu vida, y Dios lo permite. Porque si no fuera así no sucediera. El soberano, el rey, el que tiene control de todo, permite todos los procesos, los buenos y los malos, y ambos son pruebas. Y cuando viene esa angustia, junto con ella el Espíritu Santo pone en nosotros una doble porción de fe para orar más, para invocar más, para que Dios nos escuche más, para que Dios nos responda
Y en ese momento experimentamos la cercana presencia de Dios, como quizás no hay otro momento que nos lo permita disfrutar. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Estás ahí en la angustia? Créelo de todo corazón. La palabra de Dios hoy te dice, Dios está contigo, no temas. Yo estoy contigo, porque estoy a tu mano derecha, te digo, no temas, yo estoy contigo. El pueblo de Dios dice, amén. La tercera verdad que Dios quiere hoy que nosotros veamos en este salmo es esa tensión necesaria que existe en la vida de todo creyente. Y cuando hablo de tensión, me refiero a lo que voy a leer a continuación. Mira lo que dice el versículo 10 hasta el 14. Dice el salmista, todas las naciones me rodearon. Esa es la tensión. Hay una prueba. En el caso de David y de su pueblo, de su ejército, son ejércitos enemigos rodeándolos como si fueran una jauría de animales salvajes que lo quieren destruir. En tu vida puede ser una enfermedad, puede ser un problema financiero, puede ser una prueba de cualquier tipo. Las pruebas tienen la oportunidad muchas veces de hacernos sentir que estamos aplastados. Pero dice el salmista, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas. ¿Cómo rodean las abejas? ¿Alguien ha sido perseguido por un panal de abejas? Por una abeja, una colmena de abejas que te está cayendo atrás. Bueno, lo curioso es que las abejas pueden pincharte o aguijonearte una sola vez porque después mueren. Y dice, se enardecieron como fuego de espinos. Y dicen los que saben que el fuego de espinos arde pronto, arde fuerte, pero se apaga rápido. Mas el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y Él me ha sido por salvación. ¿Cuál es la tensión que aparece aquí? Es entre la prueba y la fe, entre la incredulidad y el creer, entre el enemigo y Dios. Hay una tensión entre dos fuerzas que están peleando la una con la otra y nosotros en el medio. Y en ese momento justo, cuando viene la prueba, lo mejor que podemos hacer es permitir que la fe se acerque. Cuando viene la incredulidad, lo mejor que podemos hacer es que el creer aparezca. Cuando el maligno venga a atacarnos con todos sus ejércitos de maldad, lo mejor que podemos hacer es invocar al Señor y permitirle que Él se acerque. Porque la pelea no es mejor que la libremos nosotros, lo mejor es que Dios la libre por nosotros. ¿Alguien recuerda a Jairo, el principal de la sinagoga, en los días de Jesús? ¿Recuerdan esa historia? Era un hombre de la palabra, era el principal de la sinagoga. Si alguien conocía la Torá, era Jairo. Era un hombre que creía en Dios, era un hombre de fe. Todavía no había conocido a Jesús. En eso es diferente a nosotros. Pero un hombre de Dios, un hombre de la palabra del Antiguo Testamento, un hombre que había confiado en ese Dios de Israel durante toda su vida y ahora tiene una prueba. Su hijita está enferma al borde de la muerte. En ese momento la tensión de la prueba y la tensión de la fe apareció. Y estos dos antagonistas comenzaron a pelear. Y bendito Dios que el Espíritu Santo usó esta circunstancia para llevar a Jairo en la dirección correcta y llevarlo a pesar de que su gente, los fariseos, no miraban con buenos ojos a Jesús. Él corrió a Jesús y le dijo, necesito, te ruego que vengas a mi casa. Tú puedes hacer las cosas diferentes. Si la prueba no hubiera llegado a la vida de Jairo, Jesús no hubiera llegado al corazón de Jairo. Si esa tensión no hubiera ocurrido, ese hombre no hubiera visto a Dios y conocido al Mesías de Israel como lo conoció más tarde. Y quizás tú digas hoy, bueno, yo tengo a Jesús. Yo conocí al Señor, yo no necesito la prueba de Jairo. Hay algo de Jesús que no has conocido hasta que ocurre esta tensión. Hay algo del Señor que no has vivido hasta que se manifieste esta experiencia. Y recordamos al salmista y lo leemos otra vez. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. No respondió con incredulidad a la prueba, respondió con fe. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré, dice la palabra de Dios. Me rodearon como ovejas, como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, pero diga el pueblo de Dios conmigo, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Cómo estás respondiendo a tu prueba? ¿Aplastado por ella? ¿Resentido por ella? Si acaso levantando el dedo para señalarle a Dios por qué no ha hecho lo que tú esperabas, o rendido ante la realidad que no importa lo que esté sucediendo, como el salmista, podemos buscar el nombre de Dios y en su nombre, dice la Biblia, conquistaré los muros. En su nombre conquistaré la fortaleza. En su nombre, dice el salmista aquí, yo destruiré a los enemigos de mi vida. ¿Quiénes son tus enemigos? No es tu vecino,
no es tu familia, no es nadie de carne y hueso en tu vida. Son enemigos espirituales que asedian, que usan a las personas quizás, pero tu verdadero enemigo es Satanás y sus demonios. Oh, nosotros los destruiremos porque en la cruz ya fueron vencidos. Todavía operan, todavía tientan, todavía están en operación en este mundo, tentando y poniéndonos zancadillas y queriendo nuestra destrucción. Pero ya uno dijo en la cruz, consumado es. Ya uno los expuso venciendo sobre ellos en la cruz. Y es gracias a Jesús que tenemos victoria sobre nuestros enemigos. Este Jehová declarado aquí es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero es también el Hijo mismo Jesús, el Hijo de nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre del Señor yo las destruiré, diga el pueblo de Dios. Y lo último que quiero dejarte hoy es, Jesús, mis hermanos, nuestro Salvador es la mejor respuesta de Dios a nuestros problemas. Y yo quiero que tú repitas eso hoy. Jesús es la mejor respuesta de Dios a mis problemas. Dilo fuerte. Jesús es la mejor respuesta de Dios a mis problemas. Cuando tú tienes un problema, el Señor no responde con acciones, que sí lo hace, pero lo que quiero que tú veas en este salmo, que la mejor respuesta de Dios al salmista en su momento de guerra, en su momento de prueba, fue Jesús mismo. Jesús antes de venir, el Hijo antes de encarnarse. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuántos más ahora que estamos 2000 años después de la cruz? Que ya la consumación fue hecha, que la redención está hecha, que la salvación está pagada. En Cristo está encerrada la mejor respuesta de Dios para nosotros. Leo versículos 15 al 18. Voz de júbilo y de salvación. ¿Hay dónde? En las tiendas de los justos. ¿Hay algún justo en este lugar? Que en tu casa, en tu semana, en esta misma semana que comienza hoy, llene tu hogar las voces tuyas llenas de júbilo y de salvación. ¿Por qué razón? La diestra de Jehová hace proezas. ¿O quién es la diestra de Dios? Se llama Jesucristo, el que está a su derecha, el que está intercediendo por nosotros, el que se sentó otra vez en ese lugar de honor por derecho. Siempre fue de Él, pero regresó porque pagó en la cruz a ese lugar de honor. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. Cuando no tengas razones para alabar a Dios, alábalo por Jesús. Alábalo por su salvación. Alábalo por lo que Él hizo. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré. Alguien diga estas palabras, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Obvio que David murió, pero no en ese momento. Y David está diciendo, todavía no es mi día, todavía quedan años por delante, todavía sé que Dios tiene propósito conmigo. Esta no es una declaración banal y superficial de alguien egoísta y humanista que quiere seguir viviendo para malgastar su vida. Este es un hombre lleno de propósito en Dios, que sabe que sus días valen para Dios. Y por eso desde esa certeza dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Aleluya. ¿Alguien se acuerda del paralítico en el templo, en la puerta la hermosa? El hombre ignorado por todos los que subían a orar, por todos los que entraban a la casa y al templo, ahí ignorado, pero un día llegó Jesús, la respuesta. Un día llegó en forma de dos hombres, de dos apóstoles, de Pedro y de Juan, y lo miraron y el hombre les extendió las manos y les pidió una limosna y Pedro junto con Juan, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese hombre que había estado angustiado, enfermo, que lo único que sabía era pedir limosnas. ¿Recuerdas lo que pasó cuando lo tomaron de las manos y lo levantaron? Dice la Biblia que ocurrió el milagro, los tobillos se afirmaron, pero entonces ocurrió algo mucho más trascendental. El hombre comenzó a saltar y dice la Biblia que dando saltos entró al templo acompañado de Pedro y de Juan y dice, alababa a Dios. ¿Qué hacía, iglesia? Alababa a Dios. ¿Saben por qué? Porque se le reveló Jesús, no solo en el milagro de sus tobillos, se le reveló Jesús en el alma como su Salvador. Cuando tú tienes una experiencia con el Hijo de Dios, tu respuesta es alabanza. Y tu respuesta es voz de júbilo y de salvación.
Cuando yo leía estas palabras me imaginaba al excojo, al hombre paralítico sanado, dando saltos en el templo, llamando la atención de todos, no importando para hacer el ridículo, no importando que la gente, no importando que nadie lo mirara y dijera, ¿qué le pasa a este? Está demasiado eufórico. A veces tú ves que las personas en la experiencia de la alabanza de las congregaciones, unos lucen más exóticos o lucen más quizás llamativos que otros. Tienes que pensar que ha vivido una experiencia donde Dios se le reveló, donde Dios se le mostró, donde han visto algo de Jesús, que han descubierto tan bello de Él, que lo mejor que pueden hacer es responder dando saltos de júbilo y gritando en alabanza. Dios es bueno para siempre, es bueno en gran manera. Sea Él alabado en medio de su pueblo. Me encanta la declaración que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esto ha sido muy significativo a lo largo de la historia para hombres de Dios. John Wycliffe, que fue un reformador protestante, dicen que en un momento de grave enfermedad, por haber estado descuidando su salud, por predicar el evangelio inclusive, cayó en cama, cayó muy enfermo, y los frailes católicos, que eran sus enemigos de la reforma, oyeron que su enemigo de ellos, así lo miraban, estaba muriendo, y se apresuraron a ir a su casa y rodear su cama. Y ellos pensaron, seguramente ahora abrumado por el remordimiento, por las herejías protestantes que ha estado predicando, se va a arrepentir. Seguramente renunciará a sus puntos de vista y pedirá perdón a Dios y pedirá la bendición de nosotros, los monjes, los frailes. Dice que a su alrededor, en aquella cama, se reunió una multitud de estos monjes que representaban al menos a 4 órdenes principales de frailes católicos. Llegaron y comenzaron por desearle que ellos querían que se recuperara y que tuviera salud. Pero inmediatamente, como lo anterior era simplemente un acto de hipocresía, cambiaron rápidamente el tono, como los amigos de Job, y lo instaron a que hiciera una confesión completa de arrepentimiento y le pidiera perdón a Dios por haber predicado el evangelio solo por gracia, solo por fe, solo por escritura, que los protestantes predicaban. Y le dijeron que en ese momento debía inclusive pedirles perdón a ellos y reconocer que él había estado equivocado. Pero dice la historia que Wycliffe esperó pacientemente hasta que ellos terminaron. Y luego le pidió a su sirviente, al que lo servía en ese momento de enfermedad, que lo levantara un poco para poder incorporarse y sentarse en su cama y poder hablar mejor. Y cuando lo incorporó y lo sentó, miró a los frailes. Dicen los historiadores que con sus ojos agudos fijó su mirada en ellos y dijo con voz autoritaria, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y hay otra versión que dice que luego que dijo esto, él dijo, no moriré, sino que viviré y le contaré al Señor las malas obras de los frailes. Los hombres han sido marcados por esta palabra a lo largo del tiempo. Alguien más dice que Lutero, el reformador también, el hombre que comenzó la reforma en su escritorio, en donde él pasaba horas en su oficina, en la pared frente a su escritorio, estaban escritas estas palabras, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Porque sabía que tenía que ir a Roma, que el Papa lo podía matar, que estaban pidiendo su cabeza, pero que su hora todavía no ha llegado. Morirían algún día, moriría en el futuro, pero mientras estaba librando la batalla de la fe, no moriría, sino que contaría las obras del Señor. Hermanos, esto solamente lo puede gritar no el que vive para sí mismo, sino el que vive para Dios. No el que malgasta sus días pensando en sí mismo o en sí misma, no el que egoístamente le dice con miedo a Dios, no me quites la vida, ¿pero para qué? Para vivir un día más de forma egoísta y consumir el oxígeno del planeta. No debería ser para eso, al menos no para nosotros. Señor, dame vida y que cada día cuente de aquí en adelante, no para gastarme en mis deseos, sino para gastarme en tus deseos y para vivir para tu gloria. Pastor, ¿cómo hago eso? Si no soy pastor, misionero, si no soy un predicador como tú, que me dedico a tiempo completo a la obra del Señor, soy un obrero, soy un hombre de oficio, soy una mujer de trabajo, soy un empresario, soy alguien que tiene un trabajo común y corriente. Conviértelo en tu campo misionero. Convierte tu oficina, tu taller, tu colegio, tu universidad en un campo misionero. Vive para la gloria de Dios. Deja ver a Cristo a través de tu vida.
Cambia tus gustos personales, transforma tus hábitos, aumenta tu vida de oración, depende más de la palabra, vive una vida más santa, más consagrada, más pura para Dios, y Él mostrará su gloria a través de ti. Oh, el creyente que ha descubierto esto en medio de sus procesos, de sus pruebas, de sus experiencias, aprende a ofrecer la mejor alabanza a Dios. Y quiero concluir con los últimos versículos del Salmo, versículos del 21 al 29, solamente leyendo esta declaración de alabanza con la que el salmista, David, en este caso, termina el Salmo diciendo: te alabaré porque me has oído. ¿Alguien ha sido escuchado por Dios aquí? Déjame ver sus manos, los que han sido escuchados por Dios. Con las manos en alto, di junto con David, y ahora convierte estas palabras en tus palabras y dile: Señor, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Alguien diga conmigo, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos, no en las cosas, no en el día, en Él. Nos alegraremos y gozaremos en el Señor. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú. Alguien diga con el salmista: mi Dios eres tú y te alabaré. Oh, cuántos llenan de alabanza este lugar y dicen: te alabo, Dios. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es. David cierra como comienza: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es la causa de esta alabanza con la que el salmista cierra? No es tanto lo que Dios hizo por él, no, sino que la causa principal de esta alabanza, sino es aquel por medio de quien lo hizo. Oh, no sé si me escuchaste. David no está exaltando tanto a Dios porque lo libró y sí que lo hizo. David está exaltando a Dios porque usó a Jesús, su Hijo, para librarlo en el momento de mayor prueba. Mira esta declaración que quiero resaltar: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si lees tu Biblia, sabes muy bien que estas palabras las usó después el apóstol Pedro en su carta para referirse a Jesús. Jesús es la piedra angular, Jesús es la piedra del ángulo. Los que saben de construcción y de los tiempos antiguos sabían que esas edificaciones tenían una piedra principal, una piedra angular. Si la quitaban, se venía abajo el edificio con todo y columnas, porque la piedra era la piedra principal. Y dice: la que desecharon los edificadores, la que creyeron que no era, esta ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser la piedra angular. Jesucristo, Él es la piedra de tu vida, te pregunto hoy. Él es el centro de tu vida. Es Dios mucho más para ti que un Dios que responde, un Dios que sana, un Dios que bendice, un Dios que restaura. ¿O es Dios? Es Señor. Lo haga o no lo haga, y que sí lo hace, pero creo que ustedes están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Que sí hace milagros, que sí responde nuestras oraciones, que sí nos libra en medio de la angustia, que sí pelea por nosotros, pero eso no debería ser lo más importante. No es sus obras lo que más nos debe impresionar, es su carácter. Es quién es Él. Es que Dios se reveló en Cristo. Es que cuando Dios quiso respondernos de la mejor manera, no nos respondió solamente con sus milagros, nos respondió con su Hijo. Jesús es la mejor respuesta de Dios, y eso debería llenarnos de alabanza todos los días de nuestra vida. En los tiempos de prueba y de angustia, como en los tiempos de bondad, de bonanza, de bendición, en todo tiempo alabamos a Dios, porque en todo tiempo Jesús es Señor, Jesús es el centro, Cristo es la mejor respuesta de Dios para mi vida. Te alabaré, Señor, porque nos escuchaste, y al escucharnos nos enviaste al Salvador. Ese Salvador que fue desechado por los que creían que eran edificadores, pero que ahora Él ha venido en el tiempo a ser la cabeza del ángulo. Señor, esto fue de parte tuya. Jesús es enviado tuyo, es tu Hijo, es Dios encarnado. Señor, es cosa maravillosa a nuestros ojos ver a Jesús en nuestra vida.
Señor, este es el día que tú hiciste porque lo creaste en Él, tu Hijo, para nosotros. No importa lo que hoy estemos viviendo, lo vivimos en Cristo y somos felices. En Él nos gozaremos y en Él nos alegraremos. Oh Señor, tu Hijo nos ha salvado ahora. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar en Cristo todos los días de nuestra vida. Crecer en Él todos los días de nuestra vida. Aumentar nuestra fe en Él todos los días de nuestra vida. Aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él todos los días. Prosperar en tu palabra, en la oración y el testimonio todos los días de nuestra vida. Bendito el que vino en el nombre del Señor. Bendito el que viene otra vez en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor, desde Bethel, Miami, Señor, te bendecimos en este día. Jehová es Dios y nos ha dado la luz, nos ha dado a Jesús. Hoy atamos víctimas con cuerdas a los cuernos del altar como un acto de sacrificio y de alabanza. Son nuestras ofrendas en dinero, son nuestras oraciones, son nuestros ayunos, es nuestro testimonio, es nuestro no al pecado y nuestro sí a la voluntad tuya, Padre. Son las víctimas que con cuerdas atamos al altar. Señor, mi Dios, eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré, y que toda la iglesia del Señor lo alabe, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Amén. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias por tu palabra y por lo que acabas de decirnos en este lugar. Porque acabas de revelar a tu Hijo frente a nuestras vidas y nos acabas de decir que no importa lo que tengamos que vivir o atravesar, Cristo es tu mejor respuesta. No estamos solos, por eso no tememos al hombre, ni a quien usa el hombre, nuestro enemigo espiritual. No le tememos al diablo, ni a sus demonios, ni a los seres humanos, ni a príncipes en la tierra, ni a poderosos, ni a los que tienen maldad o amenazan por hacernos mal. Tenemos toda nuestra confianza puesta en Jesús. Porque estamos en Él y vivimos para Él, porque gastamos nuestros días en el propósito de Cristo. Hoy decimos junto con David, no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Aleluya. Queremos seguir contando a Cristo entre las naciones. Queremos seguir revelando a Jesús con nuestras vidas. Queremos en nuestro diario vivir común y corriente, aparentemente que pasa por alto para muchos. Seguir dejando una huella de Jesús en esta tierra, un destello de su luz en esta tierra, traer el olor de la eternidad a lo temporal, la belleza de la cruz a lo presente y revelar el rostro de Jesús por medio de nuestras vidas. Recibe la alabanza de tu iglesia. Renunciamos a quejarnos por cualquier situación. Renunciamos a hablar con nuestra boca lo negativo y lo que no te glorifica. Te dedicamos y te consagramos hoy nuestros labios. Decidimos que nuestra boca será llena de alabanza, de gratitud y de reconocimiento de ti, Dios, de nuestras vidas. Te honramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre y bendito seas tú en medio de tu iglesia por siempre y siempre. Amén.